Bienvenidos a Tiempos de Oro. En este canal, recordamos las historias más impactantes de la época de oro. En esta ocasión, hablaremos de aquellos famosos que brillaron con intensidad, pero cuyo destino se vio marcado por una enfermedad que, en su momento, fue un tabú y una condena social, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estrellas que llenaron estadios, protagonizaron películas inolvidables y se convirtieron en íconos de la música y el cine, pero que también vivieron en la sombra de los excesos, el escándalo y, en algunos casos, la discriminación. Ahora sí, prepárate para conocer las 10 historias más trágicas y escandalosas de estos artistas que, a pesar de la fama, encontraron un final marcado por el misterio y la tragedia. Maricruz Olivier, la inolvidable dama del drama, fue una de esas actrices que parecían haberlo tenido todo: belleza, talento y una carrera consolidada en el cine y la televisión mexicana. Sin embargo, su vida fuera de los reflectores estuvo llena de secretos, escándalos y una soledad que la persiguió hasta su último aliento. Nacida el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, México, María de la Cruz Olivier Oberg dejó sus estudios universitarios para dedicarse a la actuación, una decisión que no todos en su familia aprobaron. A pesar de esto, su talento y su imponente presencia la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de su época, destacándose en papeles que iban desde la femme fatale hasta personajes más oscuros y siniestros. Pero la verdadera historia de Maricruz no solo se escribía en los guiones de sus películas. Durante años, se especuló sobre su vida personal, especialmente sobre su orientación sexual. Se decía que mantuvo una relación larga y estable con la también actriz Beatriz Sheridan, aunque nunca lo confirmó ni lo negó. En una época donde ser diferente podía significar el exilio del medio artístico, Maricruz optó por la discreción. Aún así, los rumores la seguían a donde fuera. En un famoso programa de televisión, se mencionó que en una fiesta privada, exclusiva para mujeres con las mismas preferencias, la policía irrumpió y se la llevó arrestada por faltas a la moral. Existe una fotografía tomada por una reconocida política de la época que supuestamente capturó ese momento, pero nunca fue publicada. Con el tiempo, la actriz comenzó a alejarse del espectáculo. Algunos dicen que lo hizo por voluntad propia, otros que simplemente dejó de recibir ofertas laborales. Lo cierto es que sus últimos años fueron solitarios. Su estado de salud se deterioró gravemente hasta que su cuerpo quedó reducido a apenas 70 libras. El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier falleció en la Ciudad de México. Oficialmente la causa fue un paro cardíaco derivado del cáncer de páncreas que la aquejaba, pero los rumores nunca cesaron. Se decía en los pasillos del medio que su verdadero padecimiento estaba relacionado con la misma enfermedad que acabó con la vida de muchas estrellas de su época, y que sus desenfrenadas reuniones privadas pudieron haber sido el detonante. Roberto Cobo, mejor conocido como El Calambres, fue un actor que dejó una huella imborrable en el cine mexicano. Conocido por su talento y su valentía en pantalla, protagonizó el primer beso entre dos hombres en la historia del cine mexicano. Un momento que marcó un antes y un después en la industria. Pero lo más sorprendente es que, mientras el público veía una actuación, él estaba viviendo su propia realidad. Desde su debut a los 15 años, Cobo se convirtió en un actor recurrente en la época dorada del cine mexicano. Participó en casi 70 películas, entre ellas Los Olvidados, La Reina del Mambo y El Lugar sin Límites, donde interpretó el icónico papel de Manuela, un travesti que desafiaba las normas de la época. Ese papel, que le dio reconocimiento internacional, también lo marcó para siempre. A pesar de su talento, la industria del cine no fue siempre amable con él. Se dice que, aunque tuvo el valor de hablar abiertamente sobre su orientación sexual, esto le cerró muchas puertas. De ser una figura destacada, pasó a estar desempleado y relegado al olvido. Vagaba por las calles, buscando oportunidades que nunca llegaban, mientras su salud se deterioraba. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue otro golpe devastador en su vida. Su edificio colapsó y sufrió graves lesiones que lo obligaron a depender de un bastón. Su carrera, ya en declive, nunca se recuperó del todo. Roberto Cobo falleció el 2 de agosto del 2002 a los 72 años, en completa soledad. Oficialmente, su muerte se atribuyó a complicaciones derivadas de un derrame de esófago y un ataque cardíaco.
hijo, pero las especulaciones nunca se hicieron esperar. Se dice que su verdadero padecimiento fue el mismo que acabó con la vida de muchas estrellas de su época, el SIDA. Miguel Alcántara fue un actor que, con su talento y carisma, conquistó a las audiencias y llegó a convertirse en una estrella admirada tanto en su natal Venezuela como en otros países. Desde muy joven, mostró su pasión por la actuación y el baile, algo que lo llevó a enfrentarse con su familia, en especial con su padre, quien nunca aceptó del todo su decisión de entrar al mundo del espectáculo. Pero Miguel no estaba dispuesto a renunciar a sus sueños. Se formó en actuación, danza y jazz, y su esfuerzo rindió frutos. Su carrera despegó rápidamente y las televisoras se peleaban por tenerlo en sus producciones. Su atractivo físico y su talento lo convirtieron en el galán de muchas historias, logrando suspiros en las audiencias y consolidando su imagen como una figura consentida de la televisión. Sin embargo, su destino daría un giro inesperado y trágico. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse, y su presencia en la pantalla se volvió cada vez más esporádica. Finalmente, decidió alejarse del medio, aunque pocos sabían la verdadera razón de su retiro. Se decía que estaba enfermo, pero nadie tenía detalles concretos. Las especulaciones crecieron cuando, en un estado cada vez más precario, sobrevivía gracias a la ayuda de algunos colegas. Lo más impactante de su historia es que, cuando falleció, nadie lo supo de inmediato. Pasaron 5 días antes de que su cuerpo fuera encontrado en su propia casa, en avanzado estado de descomposición. Los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades tras notar un olor fétido que salía de la vivienda. Cuando los oficiales entraron, confirmaron la peor de las sospechas. Miguel Alcántara había muerto en absoluta soledad, sin familiares ni amigos cercanos que lo acompañaran en sus últimos momentos. En un principio, se dijo que su fallecimiento había sido consecuencia de la leucemia que padecía. Sin embargo, el reporte forense reveló algo más impactante. Entre sus pertenencias se encontraron medicamentos utilizados en el tratamiento del SIDA, lo que despertó aún más controversia sobre las verdaderas causas de su muerte. Un final desgarrador para un hombre que alguna vez tuvo al mundo a sus pies y que terminó sumido en el olvido, sin nadie que lo reclamara ni que se despidiera de él. Si fuiste parte de la generación que creció con la televisión mexicana de los años 80, seguramente recuerdas Cachún Cachún Ra Ra, aquel programa que marcó a toda una época con sus divertidas historias de preparatorianos viviendo aventuras inolvidables. Un show que en su momento fue un éxito rotundo, pero que con los años quedó envuelto en un aura de misterio y tragedia. Muchos creen que el elenco de Cachún Cachún Ra Ra está maldito, pues varios de sus protagonistas tuvieron finales trágicos e inesperados. Uno de los casos más impactantes es el de José de Mara, mejor conocido como Tito, el galán del programa, aquel por el que todas las chicas suspiraban. Con una carrera prometedora y un talento indiscutible, José parecía destinado a convertirse en una estrella. Tras el final de la serie, intentó seguir su camino en el teatro musical, pero su salud comenzó a deteriorarse drásticamente. En 1991, comenzaron los rumores. Se decía que estaba enfermo, que se veía desmejorado y que su condición era mucho más grave de lo que se pensaba. Sin embargo, él nunca habló públicamente de su enfermedad. Oficialmente, falleció a causa de complicaciones pulmonares en Mexicali, Baja California, con apenas 32 años. Pero muchas personas creen que su muerte estuvo relacionada con el contagio de la misma enfermedad que se llevó a otras grandes figuras del espectáculo. El cine mexicano de los años 50 estuvo repleto de estrellas inolvidables, y Carlos Navarro fue sin duda una de ellas. Un actor con una presencia magnética en pantalla, dueño de una mirada penetrante y un talento que le permitió brillar en grandes producciones de la época. Sin embargo, detrás del éxito y la admiración, su vida personal fue un misterio envuelto en especulaciones, rumores y una muerte que hasta el día de hoy sigue generando preguntas. Carlos Navarro nació en México en los años 20, en una época en la que el cine estaba consolidándose como la principal fuente de entretenimiento. Desde joven, demostró un talento innegable para la actuación, lo que lo llevó a obtener papeles en películas dirigidas por algunos de los cineastas más influyentes de la época. Uno de sus trabajos más destacados fue en La ilusión viaja en tranvía, 1954, bajo la dirección de Luis Buñuel, una obra que capturó la esencia de la Ciudad de México de aquellos años. Pero fue con Doña Perfecta, 1951, basada en la novela de Benito Pérez Galdós, que alcanzó la cima del reconocimiento. Su actuación en este filme le valió un premio Ariel, el galardón más importante del cine mexicano, consolidando su lugar entre los grandes de la época.
Sin embargo, a pesar de su éxito en pantalla, Navarro era un hombre reservado. No frecuentaba los grandes escándalos de la farándula, no se le conocieron parejas formales y su vida privada era un enigma. El cine de oro estaba lleno de figuras masculinas, que se jactaban de sus conquistas amorosas. Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba. Todos tenían historias de romances sonados dentro y fuera del set. Sin embargo, Carlos Navarro nunca fue vinculado sentimentalmente con ninguna mujer. Algo que en la conservadora sociedad mexicana de los años 50 no pasaba desapercibido. Rápidamente comenzaron a surgir rumores sobre su orientación sexual. En un México donde la homosexualidad era vista como un escándalo, cualquier hombre exitoso que no tuviera un historial de romances con mujeres era objeto de especulaciones. Y había más. Se decía que Navarro había sido muy cercano a Ramón Novarro, el actor mexicano que triunfó en Hollywood y cuya vida personal estuvo marcada por los rumores sobre su homosexualidad. Novarro fue brutalmente asesinado en 1968, y su muerte expuso abiertamente su orientación sexual, lo que en su momento fue considerado un escándalo. Algunos dicen que Navarro y Novarro tuvieron una relación secreta, algo que nunca se comprobó, pero que alimentó aún más la teoría de que el actor mexicano ocultaba su verdadera identidad sexual. Carlos Navarro falleció en 1969, a los 45 años, supuestamente víctima de un cáncer, según la versión oficial de su familia. Sin embargo, en los círculos de la industria cinematográfica, comenzaron a circular versiones distintas. Se decía que su muerte estaba relacionada con complicaciones de salud derivadas de una enfermedad que, en aquellos años, aún no tenía nombre, el SIDA. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. En la década de los 60, el VIH aún no era reconocido ni diagnosticado formalmente. La enfermedad comenzaría a ser identificada hasta principios de los años 80, pero los primeros casos se registraron desde finales de los 60 y principios de los 70. En ese entonces, muchas muertes de hombres solteros y discretos, especialmente en la comunidad artística, fueron atribuidas a causas como cáncer y neumonía o complicaciones desconocidas, cuando en realidad se sospechaba que algo más estaba ocurriendo. El hermetismo con el que la familia manejó su fallecimiento solo aumentó las sospechas. En aquella época, reconocer que un ser querido había fallecido a causa de una enfermedad de transmisión sexual era visto como una vergüenza, así que muchas familias preferían silenciar la verdad. Freddie Mercury, el hombre cuya voz desafió todas las barreras y cuyo talento lo convirtió en leyenda, vivió una vida de excesos, secretos y finalmente tragedia. Su historia sigue siendo una de las más impactantes del mundo del espectáculo. Muchos pensaban que era británico de nacimiento, pero la realidad es que nació en Tanzania el 5 de septiembre de 1946, en la isla de Zanzíbar, bajo el nombre de Farrokh Bulsara. Desde muy joven, mostró un talento innato para la música y un espíritu rebelde que lo llevó a romper todas las reglas establecidas. Uno de sus rasgos físicos más distintivos era su dentadura prominente, la cual siempre le acomplejó. Sin embargo, irónicamente, esta peculiar estructura le permitió alcanzar una potencia vocal única, por lo que nunca se sometió a una cirugía para corregirla. Mientras que los demás integrantes de Queen tenían formación en ciencias y carreras técnicas, Freddie fue el único que estudió arte. Sin embargo, quedó claro que él era la mente creativa detrás de la banda. Su carisma, su talento y su energía sobre el escenario hicieron de Queen una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. Pero su vida personal fue aún más intrigante. Durante años, mantuvo una relación con Mary Austin, la mujer que fue su gran amor y confidente. Estuvieron juntos 7 años hasta que Freddie le confesó su verdad, su orientación sexual. A pesar de separarse como pareja, su vínculo nunca se rompió. Mary continuó siendo su apoyo incondicional hasta el final de sus días, al punto de que fue la única persona a la que le confió el lugar donde descansan sus cenizas. Los excesos, la fama y la lujuria marcaron su vida. Se dice que estos fueron factores clave en su contagio de VIH, enfermedad que en aquel tiempo era considerada una sentencia de muerte. A pesar de su inigualable energía, su cuerpo comenzó a debilitarse con el paso de los años. Freddie intentó ocultar su enfermedad hasta el último momento, negándose incluso a recibir tratamiento. Fue Mary quien lo convenció de enfrentar la realidad y buscar ayuda médica, pero cuando finalmente aceptó su diagnóstico, ya era demasiado tarde. El 24 de noviembre de 1991,
Freddie Mercury falleció en su hogar en Kensington, Reino Unido. Oficialmente, la causa de muerte fue una bronconeumonía derivada del SIDA. En sus últimos días, el hombre que alguna vez dominó los escenarios más importantes del mundo, pasó de los reflectores y el estruendo de los conciertos a la penumbra de su habitación, con la vista casi perdida y un cuerpo devastado por la enfermedad. Y hablando de tragedias en el mundo del entretenimiento, pasemos a otro caso igual de impactante. El de Enrique Álvarez Félix, el hijo de la legendaria María Félix, un hombre envuelto en misterio, cuya vida privada siempre fue tema de especulación, y cuya relación con su madre estuvo marcada por los conflictos. Enrique nunca se casó, nunca se le conoció una pareja formal, y a pesar de su gran talento, su vida personal siempre estuvo bajo la lupa de la prensa. Se decía que su madre nunca aceptó del todo sus preferencias, aunque él logró hacerse un lugar en el mundo del espectáculo sin depender de su apellido. Actuó en telenovelas, compartió escena con grandes estrellas y se convirtió en un actor respetado. Pero los rumores sobre su salud comenzaron a crecer. Se decía que estaba muy enfermo y que las recaídas eran cada vez más frecuentes. El 24 de mayo de 1996, tras presentar fuertes molestias en el pecho, intentó buscar ayuda médica, pero ya era demasiado tarde. Oficialmente, falleció a los 62 años debido a un infarto, aunque muchas versiones aseguran que su muerte estuvo rodeada de un silencio que encubría una realidad mucho más oscura. Su madre, María Félix, fallecería 6 años después y sería enterrada en el mismo lugar donde descansan sus restos. Pero, ¿realmente Enrique murió por causas naturales o hubo algo más detrás de su fallecimiento? Un enigma que, hasta el día de hoy, sigue sin respuesta. El cine de oro mexicano tuvo muchas estrellas, pero pocas como Agustín Insunza, un actor que, sin ser protagonista, logró convertirse en un rostro imprescindible de la gran pantalla. Su talento, su capacidad para la comedia y su presencia en más de 200 películas lo hicieron un nombre recurrente en las producciones más importantes de su época. Sin embargo, más allá de los reflectores y el aplauso del público, su vida personal estuvo llena de misterios, especulaciones y un silencio que, con el paso del tiempo, terminó alimentando rumores que lo acompañaron incluso después de su muerte. Nació el 3 de septiembre de 1900 en Puebla, en un México que aún estaba sumido en conflictos sociales y políticos. Su infancia transcurrió en un país que veía crecer la Revolución Mexicana. Pero a pesar de este contexto complicado, el joven Agustín demostró desde temprano una inclinación natural hacia la actuación. No era un galán de novela ni un héroe de acción, pero tenía un carisma nato y una facilidad para la comedia que lo llevó a la cima de los actores de reparto. Su gran oportunidad llegó en la época dorada del cine, cuando trabajó con figuras de la talla de Cantinflas y Pedro Infante. Fue parte de películas inolvidables como El gendarme desconocido, 1941. Y ahí está el detalle. 1940, en donde demostró su talento en la comedia y su capacidad de improvisación. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, no todo era risas y aplausos. A pesar de que su carrera fue pública, su vida privada era todo lo contrario. Un enigma. Nunca se le conoció pareja. Nunca se le vio envuelto en escándalos amorosos con mujeres. Y en un mundo donde los romances entre estrellas eran parte del espectáculo, su ausencia en este tipo de noticias despertó sospechas. El ambiente artístico de la época era un hervidero de chismes y rumores, y muchos de sus colegas aseguraban que Insunza tenía relaciones con otros hombres. En una sociedad profundamente conservadora y en una industria que no toleraba la homosexualidad, cualquier insinuación de este tipo podía acabar con la carrera de un actor. Y aunque nunca se confirmó nada, los rumores siguieron creciendo, más aún cuando decidió retirarse del cine en 1975, justo antes de la crisis mundial del VIH-Sida. Agustín Insunza falleció el 23 de agosto de 1978 en la Ciudad de México, a los 77 años. Oficialmente su muerte fue atribuida a causas naturales, pero como sucede con muchas figuras del cine, su historia no terminó ahí. Años después, cuando el SIDA comenzó a hacer estragos en la comunidad artística, el nombre de Agustín Insunza comenzó a aparecer en conversaciones turbias. Se decía que había muerto por complicaciones derivadas de esta enfermedad y que su retiro del cine fue en realidad una estrategia para evitar que su condición saliera a la luz. ¿Será cierto o crees que son solo rumores?
Si hablamos de salsa, hablamos de Héctor Lavoe, el hombre cuya voz hizo vibrar generaciones y cuya historia es una de las más trágicas dentro de la música. Sus canciones siguen sonando hasta el día de hoy. Y aunque muchos bailan al ritmo de Mi Gente, El retrato de mamá o Periódico de ayer, pocos conocen la oscura realidad que marcó su vida y lo llevó a un final devastador. Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavoe, nació en Puerto Rico y desde muy joven encontró su refugio en la música. Su talento lo llevó a convertirse en una de las figuras más icónicas de la salsa. Pero detrás de los escenarios, su vida estaba marcada por la tragedia y los excesos. La muerte de su madre cuando él era solo un niño fue una de las heridas más profundas en su vida. Un dolor que nunca pudo superar y que muchas veces plasmó en sus canciones. Los años 70 y 80 fueron su época dorada. Los centros nocturnos abarrotados, los aplausos, la fama, pero también la decadencia. La vida de los músicos de salsa estaba llena de excesos, y Lavoe no fue la excepción. Drogas, fiestas interminables y malas decisiones lo rodearon constantemente. Se dice que en una de esas noches de desenfreno, su destino quedó sellado. Contrajo la enfermedad que años después lo llevaría a la tumba. Su esposa, Nilda Román, a quien él llamaba Puchi, estuvo a su lado durante gran parte de su vida, pero también sufrió el peso de sus adicciones. Lo apoyó, lo acompañó en su ascenso y en su caída, pero con el tiempo, cansada de la misma historia, terminó alejándose. Lavoe intentó seguir adelante, pero su salud se deterioraba cada vez más. Se volvió una sombra de lo que alguna vez fue. Sus últimas apariciones públicas eran impactantes. El hombre enérgico y carismático se veía débil, desmejorado y con la mirada perdida. El 29 de junio de 1993, su corazón no pudo más. Oficialmente, la causa de su muerte fue un infarto, pero su estado de salud ya estaba completamente comprometido por las complicaciones de la enfermedad que había contraído años atrás. Su historia fue llevada al cine en el 2006 en la película El Cantante, protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López, pero la película no alcanzó a retratar la verdadera magnitud de su tragedia. Lavoe murió solo, con su voz apagada y sus sueños destruidos, dejando un legado inmortal en la salsa y una historia de advertencia sobre los peligros de los excesos. Rodrigo Puebla nació en 1929 en Guanajuato, un estado lleno de historia, cultura y tradición artística. Desde joven, mostró una inclinación por la actuación, lo que lo llevó a abrirse camino en el cine, aunque siempre desde un segundo plano. Nunca fue protagonista, pero su presencia en pantalla era notable, logrando interpretar personajes que, aunque pequeños, dotaba de gran realismo y profundidad. Entre sus películas más recordadas están Retorno a Aztlán y Dos Bribones, tras la Esmeralda Perdida, donde demostró su versatilidad. A diferencia de otros actores de la época, Puebla nunca tuvo un escándalo mediático, ni se le conocieron romances públicos, lo que generó aún más misterio a su alrededor. A pesar de su talento, la industria cinematográfica mexicana de aquellos años no siempre reconocía el trabajo de los actores de reparto, y Puebla quedó atrapado en ese limbo de intérpretes que rara vez lograban destacar en solitario. Pero fue en sus últimos años de vida cuando su historia se tornó aún más oscura. Rodrigo Puebla falleció en 1993 en la Ciudad de México, y aunque su familia nunca confirmó públicamente la causa de su muerte, los rumores no tardaron en aparecer. El hecho de que su fallecimiento estuviera rodeado de discreción y secretismo solo alimentó más la especulación. En esa época, el SIDA seguía siendo un tabú, y muchas familias preferían manejar con reserva los diagnósticos para evitar el estigma social. ¿Cuántas de estas historias crees que fueron ocultadas por miedo al escándalo y cuántas solo rumores sin fundamento? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Tiempos de Oro para descubrir más secretos del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video.